Buenas tardes, nos encontramos en la Casa Museo Fernando González, en la corporación Otra Parte. Nos encontramos con Mauricio Quintero, que nos va a contar un poco acerca de la corporación y su labor con la comunidad en el municipio de Envigado. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mauricio, listo, te voy a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Cómo se ha visto transformada la comunidad desde la instauración de esta casa como un museo, específicamente hablando del aporte cultural, social y económico? Bueno, desde la existencia de Fernando González, aquí ha habido una influencia fuerte a los vecinos y a la comunidad. Cuando uno logra conocer a personas que fueron vecinos de Fernando González, que lo vieron caminar, que conversaron con él, que compartieron espacios comunes con él y con su familia, se da cuenta que la influencia de Fernando González en Envigado durante la época en que él estaba vivo fue demasiado fuerte. Las gentes iban a sentarse a las cafeterías donde Fernando se sentaba a tomar café nada más por estar cerca del filósofo e intentar escuchar lo que decía. Entonces, desde el momento en que Fernando habitó esta casa, ya había una marcada influencia en la comunidad. Los vecinos que los hemos entrevistado varias veces nos cuentan de sus experiencias y sus encuentros y de enseñanzas que les transformaron la vida por una o dos frases contundentes que él les llegó a decir en breves encuentros que tuvo con ellos, ¿cierto? Enseñándoles ética, valores y el camino del solitario o el vivir a la enemiga, como lo llamaba Fernando González. Entonces, no necesariamente desde que esto es un museo ha dejado huella en la comunidad, sino desde la presencia misma de Fernando como habitante. Ya con los años, fallece Fernando, queda su atmósfera, queda su familia, quedan sus amigos, quedan también sus libros, su obra literaria, donde está plasmado todo su pensamiento filosófico. Con los años todo ello se fue convirtiendo en un legado en un voz a voz y en un compartir en diferentes espacios literarios o familiares o culturales, pues se fue plasmando, se fue convirtiendo también en un legado y en una formación para los vecinos y para la comunidad en general, también en espacios académicos. Cuando la familia decide dejar esto en manos del municipio de Envigado para que se convierta en un museo, que así fue durante muchos años, hasta que después aparece la corporación otra parte, pero en un principio fue el municipio de Envigado el encargado, entonces ya la gente se empieza a acercar hacia este espacio con una mirada diferente, ¿cierto? Ya no estaba la familia, la casa es un museo, entonces se empieza a adquirir unos valores ya patrimoniales, digamos, unas características de emblema, simbólicas, y también se genera una especie de misticismo con el lugar y con el espacio. Entonces, de esa manera, también la gente empieza a recibir otra mirada, otra lectura y otro aprendizaje del legado de Fernando González. Con los años, eso se ha ido transformando, se ha ido también, digamos, diversificando en diferentes espacios, grupos de estudio y colectivos que se han preocupado pues, por vigilar y fortalecer el legado de la obra de Fernando González. Cuando aparece la corporación, otra parte de eso se potencializa muchísimo. La corporación aparece por iniciativa de los hijos, sobre todo de Fernando hijo y de Simón González, los dos hijos menores. Y desde hace 16 años que existe la corporación se han venido realizando muchísimas actividades para fortalecer y preservar la memoria, la obra y el pensamiento filosófico de Fernando González. Eso innegablemente ha dejado una huella en la comunidad. Y esa transformación no solamente ha sido por el pensamiento filosófico de Fernando, sino también por la cantidad de actividades que acá se realizan, ¿cierto? De esa manera, cuando tú preguntas que qué legado económico, por ejemplo, se le ha dejado a la comunidad, pues aquí se han hecho muchas labores de formación para los vecinos, los que viven aquí alrededor, todas esas actividades pues con entrada gratuita y con la idea también de fortalecer sus conocimientos y que puedan también ponerlos en práctica para el desarrollo de sus actividades comerciales, empresariales o sociales. Han sido muchos años de brindar pues muchas formas de crecimiento y de enriquecimiento a la comunidad. Mauricio, tenemos conocimiento que la Casa Museo no solo funciona como un espacio para conocer la historia, sino también para realizar actividades culturales como clases de yoga, puestas de escena, entre otras.
Con esas actividades, ¿qué pretende o cuál es el objetivo principal con la comunidad? Bueno, la agenda cultural inicia desde el inicio de la corporación Otra Parte en el año 2002, con la intención sobre todo de que este espacio obedezca a un principio o a una misión, un objetivo que tenía muy bien trazado Fernando González, eh, que él llamó en su momento la escuelita. La escuelita para Fernando González era convertir este espacio, esta finca, porque esto era una finca cuando él vivía acá, esta finca en una escuela para las juventudes colombianas. Y de esa manera poder brindarle a las juventudes un método de conocimiento de sí mismo y de su entorno social, y unas fórmulas también para la recuperación de la identidad y de la apropiación del territorio, del concepto de nación, de patriotismo, para transformar a Colombia. Entonces Fernando González pensó este lugar y en Cartas a Stanislao, que es uno de sus libros, aparece mucha información sobre ese tema. Por ejemplo, en El Maestro de Escuela también habla de la importancia de ello, de convertir este espacio en un centro de formación para los jóvenes. El nombre de su finca es otra parte que obedece pues a una serie de ideas de su pensamiento filosófico, eh, que también acerca digamos, al inquieto, al estudiante, a buscarse a sí mismo, pero en otra parte, no en los lugares comunes ni en los métodos comunes de nuestra educación, sino romper esa tradición, que para Fernando González ha sido dañina, y que ha transformado a Colombia en un país servil, colonial, de esclavos y de acomplejados por esa doble moral de nuestra educación. Entonces, no hay un libre desarrollo de la personalidad de los colombianos. Entonces, Fernando González pretende romper eso y crear un método que él llamó el método emotivo para esa formación. Entonces, cuando la corporación, otra parte, nace, quieres continuar con ese legado. Y la idea de tener activas una serie de actividades culturales, académicas, de esparcimiento y de entretenimiento, es con la idea de que llegue el público, llegue la comunidad y a través de esas actividades puedan conocer el pensamiento filosófico de Fernando González y ser tocados por esas frases y esas enseñanzas, y esa necesidad implícita en todo el discurso de Fernando González de transformar a Colombia. Eso viene acompañado, obviamente, de una agenda cultural que también está brindando otros elementos vitales, pues también para la comunidad, como es la salud mental, como es el enriquecimiento de los conceptos culturales al ver una buena película o al ver un buen concierto, y asimismo alimentar, su pensamiento crítico al tener, conversaciones o tener la oportunidad de ver intelectuales, académicos y escritores aquí exponiendo sus ideas. Hablemos un poco de infraestructura. Actualmente se está adecuando un nuevo espacio para la corporación. Cuéntanos acerca de esto. Bueno, todo obedece, al mismo fin. Es un proyecto que está desde hace muchos años, pensado y proyectado y del que se ha estudiado y se han realizado, múltiples estudios y bueno, eh, también es un proyecto muy costoso en el que la corporación, pues por mucho deseo que tenga de hacerlo con su propia mano y con su propio estilo y digamos conservando, todo fiel a su filosofía y a su política, es muy complicado porque hay que establecer alianzas con otras entidades que también ponen su mano. Entonces, en este caso, pues está el área metropolitana, está la alcaldía de Envigado y está la corporación Otra Parte, en un proyecto cultural que busca, mejorar las condiciones de la planta física precisamente para ofrecer más comodidades a los usuarios y a la comunidad en general. Entonces ahí va a haber una biblioteca pública para el uso abierto pues, de toda la comunidad, enfocado sobre todo en la literatura colombiana, en la obra obviamente de Fernando González, en los escritores colombianos. Obviamente entrarán pues títulos de literatura universal y de otras ciencias también, eh, o de otras áreas de la escritura además de la literatura. Pero ese es como el enfoque, queremos enfocarnos en los escritores colombianos y de pronto yendo más allá, los latinoamericanos.
Y hay un auditorio pensado también, una capacidad de 200 personas para poder disfrutar más cómodamente de las actividades con un acompañamiento técnico pues de sonido, iluminación y demás detalles. Una excelente tarima de la que no solamente pueda haber una conferencia de un señor ponente allá o una persona allá en el escenario, sino un grupo de danzas que pueda disfrutar de un espacio amable, un grupo de teatro que pueda disfrutar de un espacio amable para construir su trabajo escénico y demás. Entonces, todo eso está pensado para mejorar precisamente el proceso de la creación de un espacio cultural de muy buena calidad. Eh, Mauricio, tenemos entendido que este espacio es considerado patrimonio cultural debido a las actividades que aquí se realizan. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, eso es un proceso que no necesariamente fue impulsado por una gestión particular. Obviamente sí hubo algunos interesados en que eso se desarrollara y pudo llevarse a cabo la declaración de dos títulos que tiene el espacio, como es el monumento departamental y el bien de interés público y cultural de la nación. Estas dos declaraciones pues, que se dieron durante las gestiones de la Casa Museo desde su creación en los años 80, a mi parecer, por lo menos, en una opinión pues, muy personal, son gracias precisamente a la grandeza de Fernando González, ¿cierto? Gracias a su pensamiento y a su legado, es que eso se fue dando y se fue construyendo y digamos que es el resultado de la suma de su presencia en este municipio y en el mundo. Y esta casa se ha convertido en un lugar emblemático no por lo que se ha hecho desde que es museo, sino por lo que se hizo cuando Fernando estaba vivo. Entonces es un bien de interés público y cultural y es un patrimonio departamental por Fernando González, gracias a lo que él hizo en vida. Hablemos un poco de Fernando González. ¿Cuál fue su legado más importante y cómo hace la Casa Museo otra parte para mantener este legado vivo? Bueno, te voy a responder primero la última pregunta. Nosotros vendemos los libros de Fernando González. Tenemos una página web que pues ha sido premiada inclusive varias veces por el buen manejo que se le ha dado a Gustavo Restrepo, pues ha sido entregadísimo y es un purista y perfeccionista con todo y ahí se puede disfrutar además de contenidos audiovisuales sobre Fernando González. Se puede disfrutar además de toda la obra de Fernando González que se puede descargar gratuitamente. Entonces, eso es otra manera de poder llegar pues a todo el que quiera adquirir un conocimiento sobre Fernando González, sea algo, digamos, un texto breve o ya contenidos más complejos, todo eso está en la página web a disposición. Y también una excelente comunicación con el contacto directo de la corporación y de la página web, cosa que si tú tienes alguna duda, se te va a responder muy rápido, ya sea para comprar un libro, ya sea porque tienes una pregunta acerca de una inquietud porque estás haciendo un trabajo académico o por pura curiosidad de saber algo más sobre Fernando González. Hay una respuesta casi inmediata, no digamos que inmediata, pero sí no nos vamos a demorar más de una semana en responder, o un día, 2 días, y eso depende del área en el que estés preguntando. Y también ahí las redes sociales están full, pues tenemos varias redes sociales precisamente para trabajar en la difusión. La agenda cultural es importantísima para ello, como te expliqué ahorita, que la gente llegue acá para que a su vez conozcan a Fernando González. El café restaurante pues está decorado y la carta durante muchos años era temática sobre Fernando González, entonces tú querías pedir un café, inevitablemente tenías que leer un texto que hablaba acerca de Fernando González. Todo ello, además de las visitas guiadas que promovemos, llamamos a los colegios para que vengan a visitarnos, vamos a los colegios y damos conferencias, intervenimos actividades como ferias del libro o bazares, qué sé yo, en el parque, en una plaza, y llevamos, instalamos una exposición itinerante que tenemos, que es movible. Eh, Dictamos charlas y conferencias en estos espacios y eso no tiene ningún costo, salvo los gastos de transporte de la exposición. Entonces esas son pues como las formas en que tenemos de difundirlo. El principal legado de Fernando González, de su pensamiento filosófico, abarca muchísimas cosas, pero sobre todo creo yo que es su método para transformar la educación
su, su método realmente funciona. Con el pensamiento filosófico de Fernando González, uno entiende que la manera que necesitamos los colombianos de desarrollar libremente nuestra personalidad es viviendo cada instante de la vida como un instante vital donde los sentidos estén presentes, los cinco sentidos. Ese discursito, por ejemplo, con el que nos educaron de eso no se mira, eso no se toca, por ahí no se meta, que es el discurso de la prohibición y es el discurso también de la doble moral y es el discurso del pecado, yo vengo con el pecado encima, lo que ha creado son colombianos asolapados, timoratos. Entonces el colombiano cuando mira, cuando nadie lo está mirando, cuando toca, cuando nadie lo está vigilando. Entonces mete la mano por debajo de la mesa y eso crea una cultura de la corrupción. Fernando González decía, el dios de Colombia es el dinero mal habido, porque sabía que de ahí provenía esa inclinación del colombiano a meter la mano por debajo de la mesa. Si nosotros cambiamos ese modelo y por el contrario, en vez de prohibirle y el discurso de la prohibición lo rompemos y exponemos al ser para que viva, para que sufra incluso, para que se transforme, edificándose en el sufrimiento y en la transformación de su ser a través de las emociones, va a tener un libre desarrollo de la personalidad. Viva, bese, toque, úntese, vaya, sufra, que solo aquel que sufre edifica su espíritu. Amaba, por ejemplo, las nalgas de Simón Bolívar, porque el trasero de Simón Bolívar, después de estar 30 años montado en un caballo, eran unos callos que le deformaron el culo. Entonces él decía, bendita las nalgas de Simón Bolívar, 30 años montado en un caballo persiguiendo un sueño. Qué gran espíritu hay detrás de ese cuerpo maltratado. Es un ser que sufrió y vivió y sintió cada instante como un instante vital. Eso es lo que necesita Colombia, transformarse desde esa manera y articular esos seres transformados para construir nación. Entonces yo creo que ese es el legado más importante y por esa razón es que seres que lo conocieron en vida se inspiraron tanto también para sus movimientos, sus pensamientos, su obra literaria o su quehacer en el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, Gonzalo Arango, cuando Gonzalo visitaba a Fernando, pues vio en Fernando un maestro y se inspiró grandemente en él. Y en buena parte del pensamiento de Gonzalo Arango uno nota gran afinidad, mucha afinidad con ideas de Fernando González. Y Fernando veía en Gonzalo además también esa irreverencia y esa rebeldía que él tenía cuando joven, que fue esa irreverencia y esa rebeldía de Fernando la que dio nacimiento precisamente en el año 58 con el manifiesto nadaísta al movimiento de los poetas nadaístas, ¿cierto? Y asimismo Fernando hizo parte de otros colectivos que también en su momento dieron mucho de qué hablar, como el grupo de los Panillas del que hizo parte León de Grave y que fueron tildados de decadentes y de herejes también por su pensamiento liberal. Entonces él estaba en esos grupos, pero siempre fue un auténtico y se le llamó precisamente el filósofo de la autenticidad, porque decía, aquí no vienen a formarse ni súbditos, ni alumnos, ni discípulos, aquí vienen solitarios para vivir a la enemiga, vivir a contracorriente. Mauricio, toquemos ahorita la agenda. Para realizarle una invitación a la comunidad en general, cuéntanos acerca de la programación que se viene para este resto de año. Bueno, la agenda cultural de otra parte es bastante nutrida. Aquí todos los días pasa algo. Los lunes estamos articulados con el colectivo de los lunes de ciudad, temas de cultura ciudadana, políticas públicas, en fin, temas que nos conciernen a todos. Y además de eso, hacemos salidas también en ese mismo colectivo los lunes a diferentes espacios urbanos. Hoy, por ejemplo, hay un recorrido por el arte urbano de Envigado, los murales que se están haciendo en este momento en Envigado y los que ya existen y cuál es su simbología, qué quieren decir, quiénes lo están haciendo y demás. Cada 8 días se trata un tema diferente que tiene que ver con la ciudad, ya sea el medio ambiente, ya sea político, ya sea de movilidad, en fin, muchos temas. Los martes tenemos un taller de literatura, todos los martes a las 6:30 de la tarde. Estas actividades que te estoy mencionando todas son gratuitas. Los miércoles tenemos cine a las 7 de la noche. Los jueves siempre hay un evento literario, un lanzamiento de un libro, una lectura poética, un recital, en fin. Los viernes hay tertulias musicales y el último viernes de cada mes hay conferencias sobre ciencia, arte, filosofía. Los sábados tenemos yoga en la mañana, igual que los domingos también yoga en la mañana. Y los sábados en la tarde hay una conferencia, una charla de diferentes temas. Ahí pues tú puedes venir a dar una charla, qué sé yo, sobre la cultura japonesa
y después vas a escuchar una charla sobre, ve, vamos a hablar sobre las bromelias, cuántas especies de bromelias hay, cómo se pueden cuidar y demás. Y después vamos a ver una sobre educación, después vamos a ver otra sobre, bueno, qué hacer en un momento de una catástrofe natural, cómo se debe actuar, en fin, los temas son variadísimos. Política también, ciencias políticas, pensamiento filosófico. Y los domingos también tenemos el yoga y el cine. Una vez al mes tenemos una actividad para niños. Estas actividades se hacen semanalmente, como te las digo, y este resto de año vamos a seguir teniéndolas hasta la primera semana de diciembre. Esperamos que a partir del año entrante ya podamos realizarlas en el nuevo espacio, que es el edificio del Parque Cultural. Listo, Mauricio. Sería todo. Te agradezco mucho por este espacio. Hombre, con mucho gusto y mucho cariño.